pues la actualidad nos lleva a hablar en pleno mes de enero, estamos ya en el ecuador de este mes, en el que estamos, recordamos, en ese umbral de epidemia de gripe. Queremos saber cómo vamos, Blanca. Pues vamos superando ese umbral, por lo menos según los datos del último boletín epidemiológico de nuestra comunidad. Para que se hagan una idea, ese umbral del que hablamos se sitúa en los 59,9 casos por cada 100.000 habitantes. Pues bien, según los últimos datos lo estamos sobrepasando porque nos encontramos con un 75,5 casos por 100.000 habitantes. Las urgencias hospitalarias en una sola semana han llegado a sumar hasta 422 casos. Mientras tanto, las recomendaciones del Gobierno de Aragón son la de la utilización de la mascarilla en lugares cerrados, en centros de salud y hospitales, para tratar de frenar esta ola de contagios, de las cuales dicen el pico todavía está por llegar. Hablamos con Nacho de Blas, epidemiólogo. Muy buenos días, Nacho. Hola, buenos días. Estos son los datos del último boletín, pero tal cual conocíamos la semana pasada, parece ser que el pico todavía está por llegar. Todavía se van a registrar más casos de gripe. Sí, lógicamente. O sea, todas las ondas epidémicas de gripe normalmente suelen alcanzar 400, 500 casos por cada 10.000 habitantes, con lo cual todavía estamos lejos del pico. Y este año hemos empezado un poquitín más tarde y estamos ascendiendo más despacio, con lo cual a lo mejor se retrasará y a lo mejor es más bajo que otros años. Nacho, la recomendación, decíamos, vuelve a ser la de utilizar la mascarilla, pero lo cierto es que es difícil, es raro verlas en lugares como, por ejemplo, el tranvía o los centros de salud. ¿Deberíamos apostar más fuerte por esto? Más que una apuesta, debería ser algo que tenía que estar ya interiorizado. Otros países como Japón ya llevan más de un siglo usando la mascarilla con estos fines y con buenos resultados, y nosotros pues en estos momentos parece que hemos olvidado todo lo que hemos aprendido durante la pandemia y que la mascarilla sigue siendo una herramienta muy simple pero muy eficaz para controlar la transmisión de infecciones respiratorias agudas. Pues bueno, yo creo que es una medida, no es una protección del 100%, pero puede reducir notablemente la transmisión entre personas y sobre todo las incidencias poblacionales. ¿Y las incidencias más graves en qué grupos de población se está dando? Porque, por ejemplo, nos resulta llamativo que los trabajadores sanitarios es uno de los grupos que no se están vacunando tanto como se esperaría. Sí, realmente hay 4 colectivos, sobre todo a los que se dirige la vacunación. Personas de este año lo han bajado hasta 60 años, pero personas mayores, personal sanitario, mujeres embarazadas y niños. No llegamos nunca a cubrir el porcentaje deseable, que sería para encontrar una inmunidad de rebaño más amplia. Este año además es importante la vacunación porque se ha introducido una nueva cepa del virus H3N2, que el año pasado no funcionó demasiado bien, y quiere decir que está circulando un nuevo virus diferente, con lo cual la vacuna podría contribuir a reducir su transmisión. Y bueno, pues desafortunadamente la vacunación no está cubriendo las expectativas. Pero luego a la hora de gravedad, pues no está habiendo de momento muchos casos graves. La preocupación sería la coinfección con otros virus y otras bacterias que van a estar circulando. Claro, ¿en qué momento deberíamos acudir a nuestro centro de salud o a las urgencias hospitalarias que también se están viendo saturadas por este motivo? Bueno, realmente ahora tenemos una ventaja y es que podemos hacernos un test diagnóstico en casa de antígenos, es decir, con lo cual podríamos saber exactamente qué es lo que tenemos, y luego, pues sobre todo, sería importante pues cuando veamos que hay una insuficiencia respiratoria progresiva o que dificulta la respiración porque tienes la nariz taponada, o bueno, vemos que hay una complicación que se alarga más de la cuenta, que la fiebre es alta. Bueno, entonces, bueno, contribuir un poquitín a usar las recomendaciones de los farmacéuticos, y luego, pues en casos que veamos que esto no en 3, 4, 5 días no parece que se solucione, es ir al médico. Y según los datos que tenemos ahora, ¿cuál sería la evolución o qué podemos esperar en las próximas semanas? Decíamos, queda ese pico por llegar, pero ¿cuánto tiempo se puede mantener? ¿Cuándo debería empezar a bajar? Si todo va dentro de lo que se puede esperar, dentro de lo normal. Bueno, lo normal sería para finales, la cuarta semana de enero se alcanzaría el pico, y luego durante un par de 6, 7 semanas más iría bajando progresivamente. La expectativa sería que el pico este año fuera menor, ya que hemos empezado un poco más tarde, y eso también contribuye. Hay que tener en cuenta también que esta semana va a entrar mucho frío y esto también va a contribuir a que estemos más en recintos cerrados, que la posibilidad de infecciones sea mayor, con lo cual, bueno, es difícil a veces hacer una estimación correcta, pero normalmente el pico se va a alcanzar en la segunda mitad de enero.
Bueno, pues tomamos muy buena nota también de esa recomendación de la utilización de la mascarilla, la ventilación de los lugares cerrados, bueno, y tomar las precauciones y los test de antígenos que prácticamente los teníamos olvidados, pero siguen ahí y son muy eficaces para detectar que lo que tenemos es gripe. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues esperando todavía ese pico de contagios, Miriam. Bueno, pues nada, tendremos que sobrevivir a este mes de enero, entre comillas, quiero decir, como sea. No sé si queréis mencionar algo, pero es verdad que hay saturación en urgencias de hospitales, de centros privados, en centros de salud, en todas partes. Es el peor mes. Antes de llegar a la sanidad pública, ¿no? Es decir, las medidas de prevención que tienen las personas. Yo veo ya por distintos lugares a personas con mascarilla en lugares que no son obligatorios. Es decir, la gente está tomando precaución. Por la calle, yo veo Claro, y el tranvía se ve mucho, el transporte público se ve mucho. Yo creo que la gente es consciente de lo que hay. Sí que es verdad que el pico está por llegar. Estamos en la semana donde viene el frío, donde se desata, y nuestro experto nos lo dice. Hasta 8 semanas después del pico va a haber un repunte. Estamos en números antes de pandemia, también hay que decirlo. Quiero decir que todavía no es tan preocupante, pero bien hacen estos mensajes en cuando menos concienciar, para intentar que no se nos vaya de las manos, porque una vez que se va son 15 días de verdadero atasco sanitario y eso genera mucho problema, claro. Yo mensaje, más que de concienciar, yo casi obligaría a hacer mensajes de seguridad, ¿no? Parece que nos están lanzando mensajes de miedo cuando realmente lo que queremos de las autoridades sanitarias es que tengan el tema controlado y estemos totalmente sabedores de la verdad y dónde estamos, ¿no? Por lo tanto, yo he hecho en falta esos mensajes sanitarios con un conocimiento de causa y que expliquen realmente cómo está la situación. Ni dar miedo, ni tampoco mentir, ¿no? Bueno, lo que animan es a la vacunación, Fernando, la vacunación sobre todo de mayores de 60, que falta mucha gente por vacunar, sanitarios y niños que también propician el contagio. A las autoridades sanitarias yo las consideraría como un dogma de fe. Si te dicen que hay que hacer esto, hay que hacerlo, no dudar o crear opinión, ¿no? Es decir, autoridad.